Un fraterno saludo con todos, bienvenidos. Tengo el gusto de contar como invitado con Po-Chun Lee. Él es doctor en el área económica, docente investigador, una persona de reconocido prestigio, quien es voz de opinión. Y aquí en el tema económico, pues siempre es importante compartir experiencias. He tenido en este espacio también a otros economistas con diferentes tendencias. El tema que vamos a tratar es la crisis internacional económica del COVID-19 y la parte también de la economía ecuatoriana, cómo esto impacta, ¿no? A nivel ecuatoriano, a nivel de la región latinoamericana y a nivel mundial. Así que doy la bienvenida a Po-Chun Lee. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Andrés. Aplaudo estas iniciativas y que siempre converses con todo el mundo de todas tendencias, porque esencialmente hay que ser críticos en esto. Claro que sí, gracias a ti. Es importante en estos momentos difíciles pues encontrar puntos de convergencia, ser propositivos, buscar mecanismos en los que podamos encontrar ciertas mitigaciones, soluciones. Es difícil hablar en un contexto tan complejo, pero sí cómo afrontar de la mejor manera esta crisis que no solo es a nivel nacional, sino a nivel mundial. Estamos hablando que, según proyecciones iniciales, ya se habla de pérdidas entre el 5 y el 10% de la economía en este año 2020, pues probablemente tengan una contracción muy fuerte, no probablemente, sino con el escenario que se está presentando seguramente. Ha impactado a nivel asiático, a nivel europeo, a nivel del continente americano también. Ahora estamos sufriendo esta embestida. Y aquí tenemos la parte social, la parte económica, también según proyecciones de la UNCTAD, la United Nations Trade on Commerce and Trade and Development, vemos que existen proyecciones de contracción del comercio internacional, igual en el orden del 10%, caídas de las bolsas de valores que en estos últimos meses igual han caído casi en un tercio, un 35% más o menos. Vemos que se han aplazado los Juegos Olímpicos por obvias razones, se han suspendido actividades deportivas. Se habla que en Alemania pues ya piensan declarar ganador de la Bundesliga de manera anticipada quien esté primero en la tabla de posiciones, un poco haciendo un contraste, ¿no? Del mundo del fútbol que mueve pues miles de millones de dólares en el mundo, y el recorte también de sueldos para jugadores, para entrenadores. Bueno, eso contrastado con la parte difícil que es la tasa de contagios, la tasa de mortalidad. Eh, Esto lo vamos a revisar con gráficos, con estadísticas, pero sin más preámbulo y siendo tú el principal protagonista como invitado, quiero darte la palabra para analizar algunos aspectos de la economía internacional y la economía regional y nacional. Eh, Punto de partida, ¿cómo tú le diagnosticas a esta situación, a esta gran crisis que vivimos? ¿La comparas con lo que hemos vivido en la humanidad, tal vez la Gran Depresión del año 29, las guerras mundiales, la guerra del Golfo, la burbuja inmobiliaria del año 2008 en Estados Unidos y que también se fue contagiando por Europa y el mundo? ¿Qué lectura inicial le das tú? Por favor, mi estimado Po-Chun Lee. Gracias, Andrés. Creo que hay que pensar que esto es inédito en la historia del mundo. O sea, hay gente que no cree que existe la globalización. Creo que esta es la prueba que la globalización la vivimos hoy más que nadie. O sea, las decisiones o lo que sucede en una parte del mundo afecta al resto del mundo. O sea, hoy más que nunca hemos visto esto. Y eso creo que se desharía de todas estas teorías o literaturas que hablan sobre que la globalización no existe porque está conformada por bloques que básicamente, si hablamos del comercio, la mayoría de estadísticas en el comercio es entre países desarrollados y multinacionales. El comercio realmente se sobreinfla debido a que la mayoría del comercio sucede entre las multinacionales. Esto creo que es de
alguna manera desprueba que no hay globalización. Um, También vemos, por ejemplo, viendo desde el capitalismo, es que ahorita el capitalismo no tiene a dónde correr, porque lo que sabemos del capitalismo esencialmente es que va de un país a otro donde tenga las condiciones más injustas o más baratas para producir. Hoy en día, donde todo el mundo está enfermo y está asilado o aislado del mundo, vemos que al menos esto de la división internacional de la mano de obra ya eh, se para, ¿no? Entonces, ¿qué vemos también? Es que hay una gran oportunidad para repensar qué pasará con la economía después de esta pandemia. Muy difícil hablar de cómo le va a afectar presentemente o este año, el próximo año, porque mucho depende de cómo se contenga el virus. Al principio, cuando hablábamos de esto hace unos 2 meses, hablábamos de cuál fue el impacto de China hacia el mundo, pero nunca pensábamos que si es que China lo contenía, y el problema es que la historia también nos ha dicho que estas pandemias, por ejemplo el SARS o la gripe porcina, generalmente vienen del Asia. Entonces en el Asia lo toman muy en serio porque ya tienen 3, 4 experiencias sobre esto y lo han logrado contener. Generalmente en los veranos se termina estos contagios, se reduce significativamente. Pero nunca hemos visto esto, ¿no? De que ya no es un problema solo del Asia, sino que se ha exportado a Europa, a las Américas, y básicamente no hay ninguna parte en el mundo donde no tengamos contagiados. Y eso afecta a toda la economía global. Y eso es inédito en la historia del mundo. Va a ser peor que cualquier recesión. La otra recesión fue causada y era indirecta debido a la burbuja inmobiliaria. En cambio, se está guindando la vida es inédito para la historia del mundo. ¿Y cómo enfrentemos esto? Implica que estas crisis ya no se pueden arreglar solo cerrando los bordes. Ya no es un problema solo de cooperación internacional, sino también de coordinación internacional, de cómo se coordinan las acciones. Y estamos realmente en terreno muy fértil para los que somos investigadores. Claro que sí. Sí, excelentes apreciaciones iniciales. Me gustaría compartir un poco las estadísticas de la economía para tener una idea del contexto internacional, cómo se configura, ¿no? Bueno, voy a dar paso a compartir la pantalla para poder en este momento chequear este tema, ¿no? Vamos a verlo. En un momento ya se comparte. Ya, creo que ya está, ¿verdad? Excelente, sí. Perfecto. Aquí están un poco de estadísticas. Vemos estadísticas del COVID y cómo ha afectado al mundo. El 0.01% de la población mundial se ha contagiado. Sí, tenemos casi ya 1 millón de casos confirmados. Tenemos una tasa de mortalidad de casi el 5%. En China se encuentra dentro de la media mundial, también 0.01. Pero ¿qué pasa? Aquí vemos por semáforos. ¿Qué pasa con Italia y España? Vemos realmente una tasa de contagios de 0.18%, 0.22% en España y con altas tasas de mortalidad, casi 12% en Italia, casi 9% en España. ¿Qué pasa con el contexto de Ecuador, no? Una tasa de mortalidad de casi 3.5%. Ya hemos llegado con datos actualizados al día de hoy, 2 de abril, a una relación del 0.02%, ya no es solo el 0.01, ya estamos sobre la media mundial, ¿sí? Y bueno, vemos el contexto de Estados Unidos, que tiene un 0.06% de su población contagiada. Bueno, esto a nivel general. Vemos la tendencia de los casos confirmados en Ecuador, obviamente, esta curva que queremos que se aplane, pues expertos dicen que veremos pasar siquiera un mes para que empiece a estabilizarse esta curva.
¿sí? Y proyecciones, tal vez hasta el 5 de abril, pues tendremos casos en el orden de casi 3.000, 4.000 casos. Vamos a ver un poco las cifras de mercados internacionales, ¿no? La contracción mundial, bueno, esto ya se ha actualizado y estará entre el 5 y el 10% de lo que va de esta pandemia con proyecciones, ¿no?, actuales. Contracción del comercio internacional, igual, vemos una cifra muy alta, el 10% promedio. Las caídas de las bolsas de valores de los principales indicadores bursátiles, un 35% en promedio. Caída del precio del petróleo, esto es muy importante analizarlo porque Ecuador tiene una economía primaria exportadora, tenemos una grave concentración en el tema petrolero y ha caído más o menos en $25 promedio el precio de barril de petróleo. La Reserva Federal de Estados Unidos ya ha anunciado que inyectará 2 billones a la economía. Ha habido una baja de tasas de interés del 0% en Estados Unidos. Pérdidas reportadas por la IATA en lo que es industria de aerolíneas mundiales por 2 veces. La economía de Ecuador prácticamente un poco más de 2 veces. La economía de Ecuador está por los casi 110.000 millones de dólares y vemos que las pérdidas en este sector son considerables. Y bueno, 13.000 millones de dólares de inversión para los Juegos Olímpicos que se ha visto aplazado, ¿no? Con este preámbulo, aquí encontramos pues muchos desafíos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de bloque latinoamericano, ¿tú encontrarías como estrategia una unión monetaria financiera, una unión comercial? Muchos países ya de manera extraoficial pues se manejan también con el dólar. Vemos que como generan desconfianza a sus propias monedas, por ejemplo en Venezuela, en Argentina, por sus espirales hiperinflacionarias, pero también en economías vecinas. Si uno viaja a Colombia, si uno viaja a Perú, desde el momento en que se sube un taxi, por ejemplo, le preguntan a una persona, ¿usted va a pagar en dólares o va a pagar en la moneda local? Esto ya en el contexto internacional, en lo que es política monetaria, si vemos que el euro ha logrado fortalecer en Europa, pues esa unión monetaria les ha ayudado mucho. También en ciertos puntos les ha perjudicado la indisciplina de otros países, por ejemplo, Grecia con alto gasto público, con maquillaje de cifras de deuda pública, entre otros temas. Pero con liderazgo a nivel latinoamericano, ¿ves viable una dolarización regional? ¿Qué opinión te merece? Es difícil porque para crear una unión monetaria implica que hay que estar en casi igual de condiciones. O sea, no se puede tener un país con alta inflación o un país que esté relativamente aislado del resto de las economías. Y esto es una negociación que tarda a veces décadas. O sea, para la Unión Europea no fue una cuestión de decirnos, hay una crisis, hagámosle el próximo año. Fueron años, así es. Sí, o en algún momento. Tarda porque implica que todas las políticas monetarias y la coordinación monetaria tiene que negociarse. O sea, si es que hacemos una unión monetaria, ¿dónde va a ser la capital? ¿Dónde va a estar la casa matriz, por ejemplo? ¿Quién es los que deciden? Entonces también tiene que haber parlamentarios que representen y justamente en estas comisiones específicas a políticas monetarias. Entonces, no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, requiere mucho debate. Y además, ¿y por qué dólar? ¿Por qué no una moneda como el sucre, como querían hacer miembros del ALBA, o alguna otra moneda regional? Y también depende de cómo se mantiene estas canastas, o sea, en relación a qué estamos haciendo. Entonces, los productos, cómo se cotizarían en relación a esa moneda nueva. O sea, y generalmente, la experiencia nos dice que siempre se le hace en relación al dólar. O sea, si hacemos cóndores o sucres, o como sea que se llame la nueva moneda, tiene que de alguna manera o fijarse o ser flotante. Entonces ahí existen todos estos regímenes monetarios. Creo que el paper de Reinhardt y Rogoff, creo que es seminal en ese, y hay como 30 y pico maneras de tener regímenes monetarios. Entonces no es algo que se puede hacer y no solucionaría, al menos a corto plazo, el problema que tenemos. Esta coordinación implica más bien trabajemos con lo que se tiene
hoy en día es el FMI, tienen esos Special Drawing Rights, como se llaman, SDRs, que es básicamente basado en la canasta de las 5 monedas más comunes del mundo, y lo que tienen es préstamos. Si usted necesita comprar de la Unión Europea, entonces usted puede sacar euros de esta canasta y comprarlo. Y los préstamos hoy en el FMI se pagan a través de estos derechos. Sí, de acuerdo. Justamente esto no implica pues temas que son de corto plazo, sino de largo plazo. En Europa les tomó años armonizar políticas, ponerse inflación meta, pues coordinar temas con el Banco Central Europeo, etcétera. Acá, obviamente, con la idiosincrasia latinoamericana, con el cortoplacismo que caracteriza a Latinoamérica, es realmente difícil, pero tal vez con liderazgo a largo plazo se lo podría pensar, porque realmente la negociación como bloque comercial da más peso a nivel del continente americano. Imaginémonos estar sumados pues como bloque, grandes economías como Brasil, México, aparte de Estados Unidos, obviamente. Y esto daría eh, un mayor peso de negociación frente a la Unión Europea, frente al bloque asiático, y realmente eso sería a largo plazo. Y de acuerdo, en el tema que estamos viviendo actualmente, se viene un factor preocupante en el manejo de deuda pública. Vemos que Ecuador ha caído en el tema de calificación crediticia, la calificación soberana. Estamos en un escalón de default, estamos con el riesgo país por las nubes. Y bueno, aquí viene la siguiente pregunta. Voy a también en este momento a compartir la pantalla para poder ver otra data que es importante para seguirle analizando y conversando, haciendo un intercambio de ideas en este momento, ¿no? Vamos a ver. Perfecto. Por aquí tenía sector real de la economía. Un gráfico en el que vemos que una comparación del año 2000 al 2006 y del 2007 al 2016, es decir, hace no mucho. Vemos que la tasa de crecimiento del PIB de Ecuador ha sido baja en comparación a Colombia, ¿sí? A Panamá ni hablar, a Perú. Y bueno, estamos en un performance realmente más modesto que otras economías. Con respecto a este gráfico, pues, ¿qué opinión te merece? Mire el caso de Panamá. Panamá se caracteriza por ser centro de servicios financieros y un canal comercial. Obviamente también manejan el dólar. ¿Qué opinión te merece Ecuador? ¿Qué puede hacer como país para enfocarse en el largo plazo? Esta crisis, tengamos la fe que pasará pronto, ¿sí? Hay varias maneras de gestionar la política económica, sector real, sector monetario y financiero, sector externo, sector finanzas públicas. Vamos a empezar con el sector real de la economía. Con respecto a las empresas, con respecto al empleo, a la tasa de crecimiento del PIB, políticas en general en el sector real. ¿Qué propondrías tú si es que tuvieras en tus manos la política económica del país? Hay que institucionalizar la productividad, la competitividad, el encadenamiento a valores agregados. Y esto no se arregla en 5 años. O sea, si es que yo tuviera que tener una misión, simplemente sería institucionalizar eso. Venga quien venga, cualquier presidente, lo que queremos es ayudar a los productores a producir más, a producir mejor y a buscar estos nichos de mercado. Ecuador es un país relativamente caro y dolarizado, entonces nosotros no nos podemos meter a pelearnos con manufactura asiática. Este mundo se acabó. Peor ahorita con la globalización, es mucho más difícil meterse a la manufactura. Pero ¿qué nos dicen los expertos de, justamente tú hablaste de la UNCTAD? Los expertos de la UNCTAD nos dicen que si es que ustedes quieren exportar algo, que sea algo que le dé valor agregado a un recurso que sea abundante en su país. Entonces, si es que es abundante en nuestro país petróleo,
es dejar de exportar petróleo, sino meterse a la petroquímica, o plásticos, o aunque sea hagamos grasa, pero algo tenemos que hacer con ese petróleo que no solo venderlo en crudo. Eso no es. Y Sí, tenemos, por ejemplo, abundante sol, porque vivimos en la línea ecuatorial. Entonces el turismo es un excelente sector en explotar. Tenemos, la gente puede venir a cualquier, virtualmente cualquier época época del del año. año y van a encontrar las mismas maravillas de siempre. Entonces hay que explotar eso. Y cada una de esas industrias tiene sus políticas, ¿no? Entonces el turismo no va a ser lo mismo eh, ayudar al sector productivo turístico que a la petroquímica o al sector bananero. En los casos del sector bananero tenemos mucho plátano, es dejar de ya vender plátano y decir, podemos hacer chifles. Y podemos hacer chifles de un sabor que del otro lado del mundo le guste. Por ejemplo, hacerlo con Sí, gana muy masala, interesante. hacerlo con curry. Pero eso implica que hay que estudiar. Y justamente, ¿qué tendría que hacer? Es institucionalizar eso, de que estos estudios o estos nichos o la política que se requiera para ayudar a esos sectores, existe básicamente una institución. Y esta institución nunca va a desaparecer. Y esa institución trabaja con los sectores productivos. No está ahí para molestarles o para regularles. Está ahí para hacer ambos. Voy a ayudarte, si te voy a dar un incentivo, pero cumple, si no te doy palo. O sea, ahí vienen las multas, ahí viene de que yo gasté como Estado todos esos recursos y tú al final nunca ejecutaste lo que tuvimos nosotros en acuerdo, que es, si es que es mejorar la productividad en relación a lo que se exporta. De Entonces, acuerdo. trabaja íntimamente porque la otra verdad es, creemos nosotros que países pequeños como los nuestros van a poder solo la industria privada hacer lo que creen que pueden hacer solo sin el apoyo del gobierno, no países pequeños. Sí, mencionaste temas muy interesantes como el dejar de ser primario exportadores. Esta dependencia eterna del petróleo, pues nos pone la soga al cuello, como se dice, como país, porque tenemos un gran riesgo. Bajan los precios de los commodities del petróleo y estamos fregados. $25 abajo de lo presupuestado y encima en tremenda crisis mundial. Esto nos complica. ¿Por qué no pensar pasar de ser primario exportadores a ya fortalecer la agroindustria? Algo se ha hecho, no voy a decir que no, hay personas que han aportado mucho, empresarios que se han ido por el lado, por ejemplo, de exportación, qué sé yo, de productos agroindustriales, vemos donde somos muy competitivos en mercados europeo, asiático, americano, se me ocurre brócoli, coliflor, ya con un cierto valor agregado, ¿no? Con mejores especies, mejores cortes, etcétera. Entonces, también el sector terciario de la economía, los servicios, el tema turismo, ¿no? Ahí tenemos mucho para explotar. Perfecto, voy a pasar a compartir otro gráfico para avanzar con los diferentes sectores reales, sectores, perdón, de la economía, ¿no? Ya vimos el sector real, quiero aquí demostrar una bondad de la moneda. Inflación promedio, aquí vemos, ¿no? ¿Dónde está Ecuador? 4% en los últimos 11 años más o menos, del 2007 hasta el 2016. En los últimos años no han cambiado mucho, pero vemos que el Ecuador 4%, por debajo de la media de América Latina y el Caribe, que está casi por el 5%. Colombia algo muy similar, listo. Estados Unidos, ¿no? Vemos que no llega ni al 2%. La bondad de la moneda. ¿Cambiarías el dólar o no? No, al menos no por el momento. Es muy difícil cambiarlo. La única razón, y la historia nos ha dicho, no hay ningún país que sea desdolarizado. A mí me encantaría escribir sobre el país que sea desdolarizado y qué ha pasado. Pero esto implica que a Estados Unidos le tiene que ir de contra mal o la economía que conocemos mundialmente, que está direccionada por el dólar, haya cambiado y por eso es que dejamos de utilizar el dólar. Y bajo esas condiciones podría suceder. Nuestro pueblo también ha estado acostumbrado. O sea, le pregunto si logramos jubilarnos y si quiere jubilarse en dólares o quiere jubilarse en nuevos fondos. Excelentes reflexiones.
hay mucha resistencia a eso. Sí, sí, sí. La dolarización es la más popular en el Ecuador, la que más ha generado confianza, y el factor confianza es tan importante. Me tranquiliza mucho escucharte, veo que vas por una línea de mucha razonabilidad, también de pragmatismo, porque soy muy sincero, me asusta escuchar cuando ciertos economistas ponen en tela de duda la dolarización, cuando vivimos la crisis de octubre, cuando se intentó retirar el subsidio de los combustibles. Un grupo de ciertos economistas salió a echar lodo, como se dice, a la dolarización, a crear dudas en la gente, a crear hasta cierto punto un pánico económico y financiero nada sano. Y lo peor de todo, mintiendo, porque la dolarización es viable, ha sido viable y se mantendrá viable, hay suficiente masa monetaria. El problema del Ecuador no es la dolarización, definitivamente. El problema de Ecuador va por el lado de las finanzas públicas, que hay que encontrar salidas, y a eso va la siguiente pregunta, ¿no? Para este año pues tenemos obligaciones entre capital, servicio de deuda, etcétera, por casi 10.000 millones de dólares. Eso es casi el 10% del Producto Interno Bruto. Para poner en contexto, es también casi la misma cifra de lo que representa el gasto en sueldos y salarios en el presupuesto general del Estado. ¿Qué harías tú a nivel de finanzas públicas con los multilaterales, con los acreedores en general? ¿Tú podrías decir que una reingeniería integral de las finanzas públicas es sana? ¿Me puedes comentar al respecto? Sí, el problema es que siempre es más fácil gobernar con más plata que en menos plata. Entonces, lo que hemos visto es que aquí lo que se está priorizando es no cobrar impuestos a ciertos sectores, asumiendo que ellos vayan a reactivar la economía. Entonces, cuando pensamos en una reforma tributaria que tiene que ver con los ingresos fiscales, pensamos al menos en tres cosas, si es que se lo cumplen. Yo solo reformo si es que aumento el ingreso del Estado, si no, no lo hago. La segunda tiene que ver, yo solo le cobro a los que más tienen, realmente si es que es progresivo, si es que no afecta a los más vulnerables. Y la tercera tiene que ver con si es que esta reforma tributaria realmente reactiva la economía. Si es que cumple esos tres, se piensa en reformar a los ingresos fiscales. Y creo que ha perdido una gran oportunidad el gobierno cuando tenía mejor coyuntura al principio de su administración. Era pensar en si es que querían deshacerse los subsidios, está bien, pero puede empezar desde hoy, cobre 2 centavos más cada mes y al final de su gobierno en 48 meses, si es que son 2 centavos, es $1. Subir el diésel de $1 a $2, usted resolvió el problema 100% en 4 años. Entonces, sí es posible hacerlo. Y los tiempos económicos generalmente no esperan. O sea, la economía es resiliente en el sentido de que las cosas no son muy dramáticas, los cambios. Pero se las puede ver, como dice, a una milla allá en el horizonte. En algún lugar van. Y ese lugar donde van tiene que ver con las políticas económicas. O sea, lo bello de ser gobierno es que usted tiene la oportunidad de construir cómo son las reglas del juego. Usted puede decidir quién gana, quién pierde. Eh, o puede amenorar esto, quién gana, quién pierde. Pero lo que hemos visto generalmente es que hemos reducido los ingresos que podía recibir el gobierno. La financiación externa es casi nula. Como somos dolarizados, no podemos imprimir nuestra propia plata. Entonces son contextos muy complejos de resolver. O sea, nadie quisiera ser el ministro de Finanzas hoy en día, porque no hay solución. Cualquier decisión que se haga, subir impuestos es impopular, reducir o despedir a la burocracia es impopular. Eh, no hay cómo imprimir dinero, entonces no tenemos problemas. Entonces, cualquier decisión que se haga ahorita en este contexto es tremendamente difícil para quien sea. Sí, hay momentos precisos en los que se deben tomar las decisiones. Por ejemplo, cuando se dolarizó la economía ecuatoriana, obviamente había un contexto totalmente adverso. Hubieron muchos conflictos de intereses entre política, entre banca y privilegio de información. Bueno,
pero al final se mantuvo la dolarización, la decisión se mantuvo, salió el presidente de ese momento, pero fue sana la decisión, ¿no? Tal vez en octubre no se manejó adecuadamente la comunicación, no fue estratégico el tema, porque lo técnicamente responsable era el retiro del subsidio a los combustibles, que en subsidios a Ecuador se le va al año, más o menos, pues estamos hablando de unos 4.000 millones de dólares, y más otros 2.000 millones de dólares que se podría optimizar recortando grasa, por así llamarlo, del sector público sin perjudicar salud y educación. Estamos hablando de 6.000 millones de dólares anuales que se puede optimizar. Esto en el transcurso, pues, de 10 años ya equivale a otra deuda pública. Entonces, es importante manejar estos conceptos, que la ciudadanía un poco los entienda de manera más amigable. Y bueno, vamos a seguir, voy a compartir de nuevo la pantalla para revisar otros indicadores, ¿no? Vamos a ir con otro indicador que reservas, ¿no? Como porcentaje de deuda externa. Vemos que Ecuador tiene un porcentaje bajísimo, que no llega ni al 20% frente a lo que es deuda externa, cuando otros países del promedio en América Latina y el Caribe llega al 50%, Brasil 75%, Colombia casi 50%. Y aquí pongo sobre el tapete la discusión. Estamos afrontando una época muy difícil en donde un derecho humano fundamental como la salud pública pues se ha visto vulnerado. Imágenes muy dolorosas que pasan en las cadenas internacionales, muy serias como CNN en español, por ejemplo. Cadáveres que quedan en la ciudad de Guayaquil y que no se está dando abasto para tanto fallecimiento que se está dando. Pero en sí, ¿qué tiene que ver esto con reservas? Habían ciertas reservas que se las eliminaron. Desde tu modesto punto de vista, ¿crees que Ecuador debe retomar el tema de reservas para fortalecer y garantizar, en cierta manera, estos temas emergentes como la crisis actual sanitaria que estamos viviendo? Creo que los expertos también nos dicen eso. Si es que hablamos de un país que ha sido ejemplo de usar bien las reservas, Noruega. Noruega es un país muy similar al nuestro en el sentido productivo. Ellos también viven de la naturaleza, tienen petróleo, viven de la pesca. Entonces, ellos, lo que muestran las estadísticas más bien es, ellos tienen los fonditos y los fonditos se los activa cuando el precio de sus commodities, lo que exportan, baja. Y resulta que en los años que ellos, los commodities bajan y usan los fonditos, el crecimiento es mayor cuando se usan los fonditos. Y no necesariamente cuando el precio del petróleo o digamos, el cobre, el que tienen ellos, o los cangrejos, es alto. Entonces, ¿qué implica eso? Que un Estado sí puede hacer políticas contracíclicas porque tiene esas reservas. Entonces, en esos contextos sí valdría. Si usted le pregunta al Machi, el Machi dice, bueno, nosotros somos un país emergente y lo que necesitamos ahorita es infraestructura, los hospitales que por suerte ahorita los tenemos. O sea, realmente había una gran deuda en lo que es servicios públicos, históricamente hablando. Entonces, también en ese contexto era correcto gastarse lo que se pueda, pero no todo, pero, gastarse lo que se pueda. Entonces, depende, por eso el problema con la economía es que realmente esencialmente es política, no es ciencia. Y las decisiones que se hacen es justamente dentro de estos contextos. Si es que el líder del momento ve que es necesario fomentar educación y salud, entonces es correcta esa decisión de usar el precio del boom del petróleo. Pero si uno ya está bien como Noruega, entonces si me sobra plata, entonces yo pienso ya en el futuro y planifico de que nunca va a estar así los precios de lo que yo vendo, fuera bueno tener ese fondito. Entonces, creo que no sé si es que las dos se pueden hacer, es como decir, es difícil prepararse para la guerra e irse a la guerra, entonces, al mismo tiempo. Sí, muy, muy interesantes puntos de vista. Ya vamos también a hablar de otras políticas contracíclicas que Ecuador en esta época de crisis podría tomar.
Voy a compartir nuevamente la pantalla para analizar otro indicador importante. Recaudación impositiva como porcentaje del PIB. Vemos aquí, bueno, en el promedio entre 2007 y 2016, el promedio 2000 al 2006, la diferencia entre las dos series de tiempo. Ecuador está en semáforo rojo. ¿Por qué? Porque comparado a América Latina y el Caribe como referencia, esta diferencia es que creció en esa década, desde el 2007 al 2017 más o menos, Ecuador creció en casi 3 puntos porcentuales, ¿no? Cuando la media no llegó en Latinoamérica ni al 1%. Aquí viene la pregunta. ¿Tú crees que esto le resta competitividad al Ecuador? Esto de depender de tanta carga impositiva, de una economía también primaria exportadora, dependemos de ingresos petroleros. A inicio de la década de los 2000, pues también dependíamos de las remesas y ahora vemos que a la inversa, más bien se fugan capitales porque vienen personas acá y que envían remesas a sus países de origen, porque el dólar obviamente es atractivo, pero puntualmente, esta dependencia impositiva, esta dependencia también petrolera, ¿qué lectura le das tú? Sí, pero eso ha sido, creo que la historia de Latinoamérica, países primarios exportadores. Siempre hemos visto que parece que no importa lo que hagamos de política económica, si está bien o está mal una economía depende del precio de sus commodities. Es fácil gobernar con plata y la historia nos ha dicho, o sea, hasta malos presidentes salen buenos simplemente porque el precio del cacao, el café estaba bueno, estaba alto. Entonces, si, ¿cómo nos protegemos de alguna manera? Es hablando de lo que producimos. Si lo que producimos, nosotros podemos controlar el precio de alguna manera, entonces estamos menos afectados a estos shocks externos. Por eso decimos en el caso de turismo, de que el tour para las Islas Galápagos o para el Oriente o para la Sierra, el precio lo pone un ecuatoriano, no lo pone el mundo. Es que baja es por un problema de oferta-demanda en ese momento en la historia, pero esencialmente esos precios lo controla uno mismo. Lo mismo podemos decir con la manufactura, de alguna manera no sufre tanto como los commodities. Entonces, nosotros tenemos la suerte también de que somos un país que tiene esos recursos. Hay otros países que no lo tienen. Entonces ahí se habla de esta maldición de los recursos, de que estaríamos mejor sin petróleo, o si todo lo que nos da la naturaleza. Y el mejor ejemplo es Japón. Japón virtualmente no tiene recursos, todo lo importa, pero ¿qué hacen ellos? Es que lo remanufacturan y lo venden al mundo. Entonces dame plástico, dame metal, te hago el mejor carro. O te hago un carro muy confiable que la gente quisiera comprar. El Hilux es el Hammer de los pobres, ¿no? Entonces, hay que pensar en eso, cómo queremos integrarnos al mundo, qué le podemos ofrecer al mundo. Y no es necesariamente por falta de recursos, sino tal vez por falta de gestión o de cómo pensar en darle valor a algo que ya existe. Entonces hay gente, generalmente los países asiáticos que son manufactureros, que no tienen recursos, que han tenido que ser innovadores, que la necesidad les dice, haz emprendimiento, ¿qué puedes ofrecer al mundo? Singapur, Hong Kong, ellos ahorita están a nivel de finanzas. Nosotros somos muy buenos porque tenemos reglas muy claras de cómo se comercia bonos de acciones o cualquier instrumento financiero. Vengan a poner las empresas acá y nosotros manejamos a nivel internacional las reglas de cómo se maneja las finanzas, la contabilidad de sus empresas a nivel mundial. Pero eso ya es mucho más elevado. De alguna manera, lo que siempre decimos es, para llegar a ese punto, es industrialización. Y yo sé que a veces para los que son medios marxistas es una mala palabra la industrialización. Entonces hay gente que lo esconde, lo llama, en inglés llaman upgrading de la producción. Pero depende, o sea, es complicado porque requiere que tengamos esa visión de 20, 25 años y se empieza normalmente con industrialización porque no todo el mundo va a acabar en la universidad. Entonces su universidad de vida sería justamente estas fábricas donde usted aprende a hacer algo. Y en ese aprender a hacer algo, usted también
puede innovar. O sea, hay gente, en Ecuador, por ejemplo, hacemos retretes y la gente que hace esos retretes también ha aprendido que puedo cambiar la curva en cómo entra el agua y sale el agua y con esto puedo reducir cuánta agua se utiliza en cada jalada de la cadena. Entonces, todo esto es innovación y esencialmente se lo hace aprendiendo. Y si usted no tiene posibilidades de educación superior, crear esa fábrica o el lugar donde usted aprenda a producir algo es la salida, es como usted puede contribuir a la productividad de un país. De acuerdo, muy valiosos puntos de vista. Nuevamente voy a compartir la pantalla para pasar con otro indicador. Bueno, aquí vemos un mapa mundi a escala, ¿no? El PIB por país, según datos del Banco Mundial el 2019. Entonces, vemos los dos grandes partícipes, ¿no? Estados Unidos, China, bueno, aquí vemos otras economías también como la rusa, la alemana, la francesa, también estamos hablando de Reino Unido, la brasilera, la mexicana, etcétera, ¿no? Entonces, ya yéndonos al tema específicamente de mercados financieros, ¿sí? Divisas, aquí un poco topo el tema que casi en inicio lo hablábamos, el pensar en una dolarización regional. Vemos las monedas de reserva más poderosas del mundo, aquí al dólar estadounidense casi con un 65%, casi 2/3, ¿no? Entre otras, vemos al euro, yen japonés, libra esterlina, entre otras. Esto con respecto a la actual crisis, la guerra comercial que se está dando, también hasta cierto punto la guerra de divisas, vimos un acuerdo tácito entre China, entre Rusia, para también afrontar el tema del liderazgo de Estados Unidos con su moneda, el dólar, ¿no? A nivel mundial. ¿Tú le ves prudente para que Ecuador se mantenga dentro de esta dolarización, este esquema en el mediano y largo plazo, o tú lo ves como una amenaza? ¿Cómo lo ves? Bueno, en estas cuestiones, creo, ¿no? Ecuador no tiene mucho que contribuir. Realmente, estos son titanes de la economía. Canadá dice que ellos son la hormiga en el elefante, cuando se viene a tamaño económico. Entonces nosotros debemos ser la ameba en la boca de las hormigas. Entonces nosotros no podemos de alguna manera influenciar esto, sino en este sentido hay que seguir las reglas del juego. O sea, podemos apelar a la moral de que existe todo este monopolio del dólar y de las monedas y de que la economía del mundo es manejado por básicamente 4 o 5 países que son los que hacen más comercio. Y esa es la realidad. Nosotros, al menos como micro país, no podemos cambiar mucho. Podemos hacer hasta coaliciones, pero aún así, como está configurado, por ejemplo, las Naciones Unidas, imagínense, la Asamblea General, las resoluciones que hagan, 180 países, 160 países, no es vinculante en relación a que 5 países en el Consejo de Seguridad decidan. Entonces, a nivel internacional, es muy difícil cambiar las reglas si es que uno, al menos por el momento, no viene desde una posición de fuerza, de dominancia. Y por eso es que a mediano o largo plazo vamos a seguir viendo que el dólar o las monedas de países desarrollados son las que dominan la economía mundial. Sí, muy importantes apreciaciones. Otro sector que también es importante revisarlo, voy a compartir la pantalla nuevamente, sector externo de la economía. Balanza comercial como porcentaje del PIB. Bueno, vemos el caso de Chile, que tiene una balanza comercial superavitaria importante, Perú también, América Latina y el Caribe un poco deficitaria, Ecuador deficitaria, Colombia un poco más. Bueno, con respecto a las políticas en todo lo que tiene que ver con el sector externo de la economía, actualmente como nos encontramos en una crisis y que obviamente al ser parte integrante de la fórmula del Producto Interno Bruto, las exportaciones, ¿no? Y las importaciones, ¿tú ves prudente en este momento tal vez irnos por el lado de
establecer cupos de importación para salvaguardar balanza comercial. Obviamente que la demanda agregada también está sufriendo una contracción a nivel mundial, pero esto no quita también que se pueden fugar divisas por el tema de las importaciones que se realizan. Entonces, dentro de políticas comerciales, aparte de fortalecer tal vez la relación con socios principales comerciales, estamos hablando de Estados Unidos, la CAN, bueno, se está tratando de hacer algo también con la Alianza del Pacífico, la Unión Europea también, hace algunos meses, el tema de un acuerdo con la Unión Europea. Lastimosamente el tema político aquí influye y puede afectar los hechos que se dieron en el aeropuerto de Guayaquil hace poco, pero en general, sector externo de la economía, ¿qué relación fortalecerías tú? ¿Con qué bloque? Mire, esto es medio controversial, pero generalmente cuando se negocia acuerdos de libre comercio, se negocia con este asunto. ¿Voy a vender más o me van a vender más? Si me van a vender más, no debería firmar eso. Simplemente porque yo me desdolarizo. Especialmente Ecuador, que no puede imprimir su propio dinero o puede artificialmente a corto plazo depreciar la moneda para hacerle más competitivos a sus exportaciones. Nosotros no tenemos esa probabilidad. Entonces, claro, las pocas herramientas que nos queda en crisis es justamente proteger el sector externo, ver que la plata de la productividad no se vaya, porque la otra verdad es que los exportadores también dejan su plata fuera. Entonces no entran esos dólares. ¿Cómo obligamos a que entren esos dólares? Es que ellos lo hacen a través de materia prima, comprando materia prima o importaciones. Entonces, esto debería ser muy controlado, porque si no nos desvalorizamos. ¿Y por qué? Regresando a lo que hablamos antes, es justamente si es que tenemos instituciones que están muy ligadas a conocer cómo funciona el sector productivo, sabemos cuánto flujo de dólares debe salir y entrar debido a exportación, porque sabemos en su cadena de producción cuánto vale la tela y cuánto impuesto les tocaría devolverles debido a importaciones. Entonces, ahí podemos ver también que ahí viene el palo o la zanahoria, el garrote o la zanahoria, si es que se está cumpliendo o no con cuánto dinero se repatria de vuelta. Muy interesante, sí. Yendo en este sentido, también voy a compartir la pantalla en este momento para revisar otro indicador importante, ¿no? Inversión extranjera directa como porcentaje del PIB, ¿no? Realmente en el caso de Ecuador es paupérrimo el resultado, 0.8, cuando en la década de 2007, 2017 más o menos, fue el 3%. Y si hablamos de Colombia, pues 4%. Si hablamos de Chile, casi 9%, ¿sí? Perú casi el 5%, Panamá el 10%. ¿Qué sectores de la economía tú piensas que debemos fortalecer? Tal vez nos convendría tomar como referencia lo que hace Panamá, que se centra en comercio, en servicios financieros. No hay varitas mágicas. No necesariamente una economía 100% dedicada a la producción es la receta del éxito. Y ahí tenemos a Panamá, por ejemplo. Pero bueno, revisando en general lo que ha hecho Perú, lo que ha hecho Colombia, países vecinos que han tenido una estabilidad macroeconómica, han tenido un norte que han cumplido en estos últimos casi 20 años, 20, 30 años, y que muestran un resultado favorable, ¿no? Aquí en Ecuador, ¿qué pasa? Que hasta la inversión local se nos ha fugado a países vecinos, a pesar de todas las bondades de la estabilidad macroeconómica que puede dar la dolarización. Entonces, ¿a qué le atribuyes tú esta baja inversión extranjera directa en Ecuador? Bueno, antes podíamos decir inestabilidad política, hoy creo que es menor. Seguridad jurídica siempre es. Pero hay que preguntarse qué es lo que atrae inversión. Porque lo que quieren hacer con reformas clásicas que no sirven es, básicamente le están diciendo, señor inversor, no impuestos, no regulación, o sea, haga lo que le dé la gana. Y realmente no esperamos. Si usted trabaja en la política económica, usted quiere sacar algo de los inversores extranjeros. Entonces, no es solo cuestión de ir a decir, venga, haga lo que quiera. Entonces, es como decir, mire,
¿por qué la gente vendría a su fiesta, a hacer fiesta en su casa? No es creo que solo por decir, ¿sabe qué? Usted puede hacer lo que le dé la gana en mi casa. Y por eso es que la fiesta va a estar buena. No creo. Generalmente usted tiene que tener un atractivo. Y ese atractivo puede ser, bueno, yo tengo acceso al mercado regional. Porque tengo tratados libres de comercios con la región. Puede ser. Tiene que ser cuál es su atractivo. La otra también es qué ha sucedido en su economía para atraer ese atractivo. O sea, ¿por qué la gente quiere ir a China? Es porque China dice muy bien, usted tiene un mercado local, pero creo que es el más grande del mundo. Año a año vemos que el ingreso de su población aumenta. Entonces, ¿por qué no hacer la fábrica allá? ¿O por qué mejor? Y a los chinos no les gustó eso. Dijo, no, 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 si ustedes solo van a venir a venderme, yo no quiero que entren las multinacionales. Entonces, ¿qué hizo China? Es decir, ¿sabe qué? Véndame la idea de, venga usted a China, pero no solo es a vender a los chinos, sino que vamos a producir y vender al resto del mundo. Entonces, cambiar esa mentalidad es lo que dicen, muy bien, hagamos eso. Y en China, porque todo el mundo va antes de estas pandemias a producir allá, era porque ellos daban buenas condiciones. O sea, les pueden decir, mire, yo tengo energía barata, mano de obra barata, usted nunca va a tener huelgas con su cliente, entonces puede producir barato. Tengo toda la infraestructura básica que necesite. Y si es que tienen miedo de la seguridad jurídica, porque nos creen que como comunistas todo mandamos nosotros, y pierden los casos, ustedes firmamos acceso a la OMC y se puede ventilar cualquier duda que tenga, cualquier fricción que tengamos en cortes internacionales. Entonces, todo eso da la confianza a que alguien venga a invertir. De esas condiciones, ¿cuáles hemos cumplido? La pregunta, o sea, tenemos la infraestructura básica, energía barata para que vengan los inversores. Tenemos la mano de obra calificada para la productividad que requieren los inversores. Tenemos la seguridad jurídica. O sea, no importa si es que es mucho impuesto o regulación, pero mientras no me cambien las reglas del juego, yo estoy feliz. Y al mismo tiempo también, ¿qué quiero yo sacar de la inversión? Yo quiero transferencia de tecnología, yo quiero aprender a gestionar multinacionales. Ecuador no tiene una multinacional a nivel internacional. ¿No? Brasil tiene Odebrecht por bien o por mal, tiene que sea una mala multinacional. Pero hablar de, si queremos aprender también a cómo gestionar grandes empresas a nivel internacional, queremos también acceso a canales de exportación, porque los que hacen más comercio internacional justamente son estas multinacionales. Entonces queremos también aprender a saber quiénes son sus clientes. Entonces no solo es una cuestión de que venga a mi casa a hacer lo que le da la gana. Si usted va a hacer plata en mi casa, yo también tengo condiciones, y estas condiciones hay que ponerlas. Muy interesante. Sí, voy a compartir justamente los factores más problemáticos para hacer negocios en el Ecuador. Aquí tenemos pues la fuente, ¿no? Que es el World Economic Forum. Aquí tenemos las restricciones laborales, ¿sí? Las regulaciones laborales pues son muy fuertes. El acceso a financiamiento no es el mejor. Las tasas impositivas son muy altas. Sí, hay una ineficiente burocracia gubernamental, inestabilidad política, corrupción. Esto también lo vamos a revisar un poquito más adelante. Sí, y bueno, aparte, también quisiera indicar lo que es el sector monetario y financiero, y ahí va una pregunta clave. Crédito interno al sector privado como porcentaje del PIB. La media en América Latina y el Caribe en la última década aproximadamente ha sido 41%. En Ecuador, la mitad más o menos. ¿Sí? Vemos que en otros países pues es una relación muy atractiva, ¿no? Vemos Brasil casi 60%, Chile pues se subió hasta 100% casi, Panamá 83%, entre otros países, ¿no? Y con la crisis actual que tenemos, como políticas contracíclicas, ¿qué opinión te merece el hecho de bajar el encaje bancario? Hace pocos días salió la banca privada pues a decir con bombos y platillos que se iban a flexibilizar las condiciones de plazo
pero a mí me quedó como un sinsabor porque también lo que el pueblo espera escuchar, las empresas, las personas, es que se pronuncien respecto a las tasas de interés activas, que son de las más altas en la región, y de los costos de servicios financieros, y que como políticas contracíclicas en los actuales momentos para salvaguardar el empleo, para fomentar la demanda agregada dentro de esta crisis, pues digamos, al menos no permitir que se contraiga tanto, mejor pongámosle en ese contexto, ¿no? La demanda agregada. Eh, Estos dos factores, tanto lo que tiene que ver con el encaje bancario, que actualmente en las instituciones de más de $1.000 millones es el 5%, tal vez bajarlo al 2% como estaba antes de una regulación del año 2016. Eso por un lado. Y por otro lado, las tasas de interés en crédito, en microcrédito, que es de las más altas de Latinoamérica, que están por el 30% más o menos, en crédito de consumo que esté casi el 20%, en crédito productivo también. ¿Tú recomendarías revisar a la baja tanto el encaje bancario como las tasas de interés activas, como los costos de servicios financieros, sabiendo que la banca es el sector más rentable en los últimos 20 años y que no necesariamente ha sido por tremenda eficiencia, sino por altos costos, ¿no? Que les permite maximizar sus márgenes de ganancia? ¿Tú cómo le ves este asunto? ¿Sería prudente tal vez revisar estos factores? O sea, aparentemente el encaje no afecta a si se otorga o no se otorga crédito. Realmente tú puedes bajarle a 1%, o sea, la mitad ahorita, y la banca no necesariamente va a prestar esa plata. Entonces, no creo que aumentando la liquidez a la banca que tenemos, al menos, vaya a aumentar la colocación de préstamos. No creo que esas dos estén relacionadas. Y en estos casos creo que la bomba atómica para ellos es traer competencia internacional. Un De factor que fundamental. venga quien sea, puede ser un banco de Perú, de Colombia, de España, de Estados Unidos, venga, usted abra la banca y compita con los nuestros, porque los nuestros la tienen muy fácil. O sea, el que alguna vez ha pedido préstamo, hasta el seguro, si me muero yo, el seguro lo pago yo, pero el beneficiario es del banco. O sea, en el caso de, yo voy a poner la casa como prenda, entonces el que me cotiza, a ver cuánto cuesta la casa, al final pago yo, pero el beneficiario es el banco. O sea, nuestra banca, créanlo o no, lo tiene muy fácil. Entonces, una buena competencia de afuera creo que es la dosis adecuada, Claro. que va a innovar. Y ahí Justamente viene los que traen productos más innovadores de afuera. Claro, que ¿cuál es el problema con eso? Es que en algún momento a la larga, si es que sienten desconfianza de estos bancos, nos dejan peor que con los que tenemos ahorita. Entonces, hasta entonces hay que prepararse a cómo regular la banca internacional que va a competir con la banca local. Eso sería el deber del gobierno. Pero si queremos mejorar el financiamiento para el común de los mortales, creo que la única solución va a ser traer la banca internacional para que compitan contra ellos y Claro, y ver ahí si se viene resuelve. una pregunta que es primero el huevo o la gallina, porque claro, aquí no hay un ambiente de confianza para la inversión del exterior. Vemos también que el tamaño de mercado de Ecuador no es tan atractivo, entonces ahí viene la importancia de una integración financiera, monetaria, regional. Créeme, yo sí soy tal vez muy soñador en este sentido, pero creo que si Europa, con culturas muy diferentes, con idiomas diferentes, lograron unificar sus políticas comerciales, monetarias, financieras, yo creo que Latinoamérica con un liderazgo adecuado podría hacerlo. De acuerdo, la banca del exterior podría ser mucho más eficiente y competir y poner en jaque, por así decir, ¿no? a la banca local. Pero para eso también hay que crear condiciones favorables, lo que tú decías, ¿no? Ahí estoy muy de acuerdo con el tema de generar factores que sean atractivos como país, ¿no? O sea, que existan políticas impositivas, laborales, que sean
estables, que sean a largo plazo, que realmente un inversor venga y diga, ah, ya, o sea, estas políticas son y no me van a estar cambiando cada año. Las políticas ya, justamente por la crisis, se escucha que para el lunes máximo el Ejecutivo estaría remitiendo para la Asamblea eh, reformas con carácter de económico urgente en materia laboral. Esperamos que sean reformas sensatas porque en este momento todos deben renunciar a sus posiciones y ver el global como país que conviene. O sea, la empresa la privada la tiene muy difícil, obviamente la pequeña, la mediana, la microempresa la van a tener muy difícil en esta época. El factor de conservar, preservar el empleo es el gran desafío y que el gobierno también tiene que hacer su parte, ¿no? Mandar esos mensajes de confianza y hacer su parte, pero también los trabajadores deben saber que se necesita eficiencia, productividad, no simplemente reclamar los derechos del trabajador, sino también arrimar el hombro y si es que toca pues ajustarse un poco, pues hacerlo, ¿no? Mencionaba hace un momento los temas de la banca privada y la manera de arrimar el hombro también puede ser reducir sus márgenes de ganancia, dar tasas de interés más competitivas y para eso está la Junta Monetaria, pues para establecer los techos, ¿no? Y poner unas tasas más razonables, no digo subsidiadas, pero sí razonables, porque Ecuador está con costos de servicios financieros de los más altos en Latinoamérica. Así que bueno, voy a compartir ya un gráfico final y para agradecerte ya con el cierre, con las conclusiones de la entrevista tan valiosa del día de hoy, pues un factor fundamental que considero que se lo debe analizar, ¿no? Y es el factor de corrupción. Aquí voy a, bueno, eh, antes del preámbulo, ¿no? La deuda pública frente al porcentaje del PIB, cuando esto ya se transparentó en Ecuador, estamos pues en una relación de casi 60% en rojo, no es realmente anaranjado, está aquí por semáforos, ¿no? Por colores diferentes. Entonces estamos casi al mismo nivel de relación porcentual que Brasil, y estamos de los más altos de la región en esta relación deuda-PIB, ¿sí? En la región latinoamericana, porque obviamente de los países más endeudados en el mundo son Japón, Estados Unidos, etcétera. Pero bueno, vamos al tema que te decía, que es la corrupción. Y esto sí es un punto neurálgico, ¿no? Vemos el mapa mundial de la percepción de la corrupción según Transparencia Internacional. Ecuador está en rojo, ¿no? O sea, eh, casi muy parecido a Venezuela, Paraguay, Bolivia, Brasil, etcétera. Vemos que en África casi todos los países están en rojo, son considerados muy corruptos. Aquí vemos en Europa, pues son menos corruptos, excepción de Eurasia, que aquí ya vemos en colores en rojo, ¿no? Rusia y, bueno, ya para la parte asiática también. Pero el caso ecuatoriano en particular, para visualizar de manera muy amigable con las personas que nos están observando, me gustaría compartir algo que es una fórmula muy, ¿qué puedo decir?, sencilla de lo que es la corrupción. La corrupción se da cuando hay más monopolio, más discreción y menos responsabilidad. Entonces, ¿cuál es el desafío? Para bajar la corrupción, menos monopolio, menos discrecionalidad o secreto y se debe incrementar la rendición de cuentas o responsabilidad. ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque fue doloroso ver en esta semana que lastimosamente hasta en estas épocas de dolor, pues se estaba por ejecutar una compra pública en el IES, causando un perjuicio millonario al Estado y comprando mascarillas cada una en $12. Solo por poner un ejemplo, nada más, ¿no? Obviamente hemos visto el tema sensible de sobreprecios en obra pública, coimas que están ventilándose ya en el tema legal, pero en resumen, extraoficialmente se calcula que Ecuador ha perdido en los últimos 12, 13 años alrededor de 60.000 millones de dólares por corrupción, casi igual a la cifra de deuda pública. Es decir, si Ecuador controlara la corrupción, porque desaparecerla por completo es una utopía, pero al menos sí ser más eficientes en el control de la corrupción, prevenir, para no decir hay que recuperar lo robado, qué diferencia evolucionar de pensamiento y decir hay un compromiso social y hay un constante manejo ético y de revisión de las funciones públicas para que no se dé la corrupción en plena ejecución de estas funciones, ¿sí?
¿Qué opinión te merece esto de la corrupción? Es un punto neurálgico. Yo sé que viene atado a un tema cultural, pero ¿tú cómo lo percibes en Ecuador y en Latinoamérica? Yo creo que esto hay que aprender de la experiencia asiática, donde el servicio público realmente solo va a los excelentes, a la mejor gente, el que realmente va a servir. Y y no necesariamente entran por alguna conexión política, sino todas las personas que entran es porque pasaron un examen que es recontra difícil. Hay preguntas bobas como cuál es la distancia de aquí a la luna. Pero simplemente queremos gente que sepa memorizar muy bien. Y que ha dicho la experiencia asiática es que como servidor público usted tiene que solucionar problemas públicos y ganarse ese nombramiento es porque usted trabajó en un equipo que probado, con evidencia, usted resolvió la eficiencia y eficacia de alguna institución. Entonces, esa gente es la que va a entrar al servicio público, porque ha mostrado que ha podido solucionar un problema al pueblo, en cualquier institución donde usted aplique. Si es que no quiere tomar el examen. El examen, en cambio, es de 100 entrará uno, porque es muy difícil ese examen. Entonces, si quieren al menos a la gente que es académicamente buena. También es esto de que si le culpan a usted como funcionario público, usted tiene que probar que es inocente. Ahí sí no hay la inocencia para usted. Usted es culpable hasta probado inocente, si es que es funcionario público. Entonces, usted consideraría, aquí no, aquí todo el mundo es inocente hasta que sea culpable. Pero para un servidor público que sea al revés, usted considera mucho para la corrupción. Y que las leyes sean muy fuertes en contra de esto. Lo que no tenemos tampoco es leyes fuertes en contra de, como decimos. Aquí usted es inocente hasta ser culpable, pero en el caso de ser funcionario público tendría que ser al revés, usted es culpable hasta probar ser inocente. Entonces, usted generalmente no lo haría, seguiría el libro de procedimiento. Toda institución tiene los protocolos. ¿Por qué logramos esta vez dejarles con sobreprecios? Porque podíamos ver estas cuentas, no había secreto. Podíamos ver que querían cobrar una mascarilla $12 cuando sabemos que el mercado costará 4 o 5. Entonces, por eso es que hemos logrado. O sea, es muy burdo lo que trataron de hacer. Pero es que de alguna manera teníamos esa transparencia. Antes esto pasaba, si no existían medios electrónicos, pues sucedía y nadie sabía. Entonces, tampoco hay que desmerecer lo que tenemos ya. Pero transparencia generalmente es una arma eficaz en contra de esto. O sea, ¿por qué no tenemos administradores de fondos? De que si es que les di 3 millones, usted tiene que decirme hasta el último centavo, y si es que no me muestra cómo se gastó claramente esto, le van a caer a juicio a usted. Entonces usted lo pensaría 2 veces si quiere hacer. Acuérdese, usted es culpable hasta probado inocente si es servidor público. Entonces, bajo ese concepto, tal vez usted piense 2 veces en que hasta la coma no quiero poner la mano, no quiero cambiar el sentido de estas cuentas. Y esa es la experiencia de Asia, ¿no? De que necesitamos a los mejores servidores, necesitamos a gente proba, y no solo eso, que hay que seguir probándoles. O sea, uno va ascendiendo en la escalera porque ha sido probado a través de deberes. Cómo usted mejoró, digamos, las colas, cómo usted redujo el tiempo de espera en los hospitales, cómo usted redujo el tiempo para entregar esta clase de permisos. Si usted cumple todo eso y todo esto tiene sus evaluaciones, vamos a tener un mucho mejor servicio público. Porque yo estoy en el IAEN es justamente eso, porque yo sí creo que el país necesita mejores servidores públicos y nuestra misión como institución es justamente eso. Queremos decir, ustedes van a ser líderes que van a manejar procesos. ¿Cómo contribuirían ustedes a mejorar los procesos en la función pública? Al final, ustedes comen de lo que la gente produce, entonces están en una situación privilegiada. Y es justamente eso que queremos enseñar en el IAEN, es cómo ser mejor burocracia, porque usted está ahí para servir. Y si a usted tiene el privilegio de servir al pueblo,
¿cómo lo haría? ¿Qué puede contribuir? O sea, esto no es de que quiero sacar la maestría y ver si es que me ascienden porque tengo una maestría. Yo no quiero burócratas. Yo quiero burócratas que me digan, profe, este es el problema que tengo. ¿Cómo puedo mejorar o cómo mejoro la eficacia o la eficiencia de mi institución? Y esto existe maneras de hacerlo. Entonces, queremos a la mejor burocracia sirviendo al país. Y el problema es justamente esto, que tenemos a gente corrupta, a gente que tal vez entró por alguna conexión y no queremos eso, queremos instituciones, no queremos políticas, sino que el electo o la persona delegada al electo es el que puede romper las reglas de las instituciones fuertes. Excelente, sí. Para finalizar, solo quiero igual compartir en este momento unas pequeñas conclusiones. Voy a compartir la pantalla para igual aportar. Bueno, agradezco la presencia de Pochung Lee. Han sido realmente muy claras las ideas, las exposiciones que he realizado el día de hoy. Aporta mucho a la parte académica, a la opinión pública. Y bueno, como conclusiones, ¿cómo está Latinoamérica, Ecuador y el mundo? Hay grandes actores en la geopolítica mundial. Tenemos a Estados Unidos, Rusia, China. China más India hacen casi la mitad de la población mundial. Existe esto de la nueva ruta de la seda, grandes inversiones que ha realizado la China alrededor de Europa, Latinoamérica. Además, es el principal acreedor de Estados Unidos, ¿no? El principal acreedor es China, entonces aquí viene un tema estratégico. Principal acreedor, las estrategias para salir del subdesarrollo, aquí tenemos varias, ¿no? Cuando pasemos de esta crisis, pues hay que replantearse, invertir en salud, en educación, ciencia, tecnología, innovación, infraestructura, industria 4.0. Hay que mitigar esta corrupción. Y bueno, hay varios temas. Blockchain para garantizar la democracia. ¿Por qué no? Por más país en vías de desarrollo que seamos, pongamos la tecnología al servicio del ser humano para garantizar la democracia, para mejorar el sistema de salud pública, etcétera. Latinoamérica tiene una importancia marginal, ¿no? Pongámonos a pensar en la estrategia de los recursos naturales, las reservas de agua dulce, grandes acuíferos en Brasil, por ejemplo, ¿no? El petróleo también en Venezuela y, bueno, entre otros commodities, el cobre en Chile, etcétera. Ecuador, desafío de integración comercial, Alianza del Pacífico. Tenemos que diversificar este riesgo comercial con varios actores, Estados Unidos, CAN, Unión Europea, la Alianza del Pacífico. Ecuador tiene un desafío de crecimiento económico sostenible. Las finanzas públicas hay que poner en orden. Necesitamos una reingeniería. Definitivamente esta situación está asfixiando al Ecuador. Necesita más plazo y más gracia con los acreedores, pero a la vez también con responsabilidad. Ir poniendo en orden la casa. O sea, ese gasto público, esa grasa que hay que recortar, hay que hacerlo. Podemos ser más eficientes sin perjudicar áreas sensibles como salud y educación. Y bueno, la posible estrategia que tanto lo he dicho en esta reunión de hoy, pues unión monetaria regional, así como lo hizo la Unión Europea, ¿por qué no pensar en un sólido bloque americano? Esto tomaría mediano, largo plazo, pero hay que empezar por algo, ¿no? ¿Y qué ventajas podría traer esto? Eliminar distorsiones, reducir costos de transaccionalidad, fomentar disciplina macroeconómica, eficiencia y competitividad, y aumente el poder de negociación como bloque, ¿no? Eliminando este riesgo que es el riesgo monetario de emisiones inorgánicas que lo sufren muchos países, Argentina, Venezuela, con espirales hiperinflacionarias. Entonces, pensar en grande no es malo. Bueno, y ahora sí, para concluir realmente, ¿qué mensaje de optimismo les puedes enviar a la parte académica, a los profesionales en formación? Porque realmente el ser humano es el que cambia el nivel de desarrollo de los países. A la comunidad académica, ¿qué mensaje de optimismo dentro de esta crisis le puedes enviar, mi estimado Pochung Lee? Gracias, Andrés. Sí, yo creería que tenemos una gran oportunidad desde el lado académico después de la crisis, porque podemos reformular en cómo funciona la economía o las economías mundiales. Aquí el gran debate es entre resiliencia versus eficiencia. Eficiencia es lo que hemos estado priorizando siempre con las ideas neoliberales de que hay que abrirse al mundo, hay que producir mucho, hay que consumir mucho.
de que para ganar en la carrera de la economía es justamente que tenemos que hacernos ricos. Y en esa carrera hemos perdido la resiliencia. De que, ¿qué pasa, por ejemplo, con esto, que es inédito en el mundo, que nos trae una pandemia? ¿Está nuestra sociedad protegida? ¿Está nuestra gente protegida? Y lo que vemos es que los países que priorizan eficiencia versus resiliencia están peor que antes. Lo que vemos es que prácticamente el bienestar social, el estado de bienestar de los países que han priorizado la eficiencia están peor que los que no. Entonces, ¿qué hablamos? Si es que hablamos en términos económicos, ¿no? Queremos más distribución Pareto, 80-20, priorizamos siempre a los mejores, o sea, si se lo piensa, siempre promocionamos al 20% mejor de la sociedad y al otro 80%, bueno, salados, ¿no? Así es la vida, usted es muy vago, usted no trabajó, tuvo mala suerte, salados. O queremos ser más lo que conocemos en economía, una distribución normal, que no hay extremos. El que es muy rico es muy poco, muy poca gente es súper recontra rica. El que es extremadamente pobre es muy poca, porque existen todos los mecanismos para que esa persona no caiga. Y la mayoría de la gente, la clase media, es lo que existe. Entonces, lo que estamos diciendo es, queremos cambiar esa distribución de la riqueza, porque ahorita, como lo vemos, debido al capitalismo, es 80-20. 20 son ricos y 80 están pero viviendo de día a día. En el caso de la distribución normal es muy pocos ricos extremos y muy pocos pobres extremos, la mayoría está bien. Es una muy buena reflexión ahorita porque justamente esta crisis le ha pegado a todo el mundo. Entonces es creo que la mejor oportunidad de reconfigurar la economía internacional. Y a mí sí me encantaría ver qué sucede si es que queremos ser estados más resilientes, donde tenemos la salud necesaria, donde tenemos estos mecanismos para compensar a la gente de bajos ingresos cuando está en crisis. O sea, ¿por qué Quito y Guayaquil tienen tanta diferencia en lo que ha sucedido en la crisis? ¿Por qué está mejor Quito protegido que Guayaquil? Eso hay que decirlo. ¿Por qué estamos mejor protegidos en Quito que en Guayaquil? No solo es un problema de disciplina, sino que en Quito de alguna manera se ha priorizado también la equidad. Sí, muy interesantes puntos de vista. Coincido con el tema de resiliencia. Eh, Vemos un orden económico mundial que ha tenido prácticas realmente antiéticas, vemos prácticas monopólicas, oligopólicas, prácticas colusorias, se ponen de acuerdo entre los partícipes para maximizar sus ganancias sin tener una ética, sin saber que también la economía está al servicio de la sociedad. Entonces, mercados financieros altamente especulativos, en donde esta economía de papel es tan frágil que tiene en jaque hasta la mayor economía del mundo. Están con tremendo pánico. En Nueva York está creciendo aceleradamente esta tasa de contagios. Y bueno, allá por lo menos sí tienen un mejor sistema de salud pública, pero acá en Ecuador, ¿qué está pasando? Que inclusive vemos a personas, a cadáveres ya en la calle, ¿no? Y personas que tienen miedo de quedarse con los cadáveres en casa por los temas obvios de salud. Entonces hay una crisis de salud pública. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué punto la economía con la visión del ser humano también se fue tergiversando y se fue olvidando de derechos humanos fundamentales como garantizar la salud pública? Entonces, bueno, hay mucho por conversar, pero agradezco este gran tiempo que has dedicado para compartir tus experiencias, tu gran visión, obviamente en la parte académica, investigativa, pues al frente del IAEN tú has estado siempre muy activo, has sido una voz de opinión muy reconocida en el Ecuador, así que realmente ha sido un honor tenerte este día compartiendo, ¿no? Haciendo un diálogo muy ameno, y eso es lo que debemos construir, un Ecuador más de consensos, más de ideas, más de cuestiones propositivas, porque realmente la parte negativa, el hecho de estar en conflictos en este momento no nos trae nada positivo, más bien que sea la oportunidad para
poder ser mejores seres humanos y poder afrontar la crisis de una manera que implica madurez y además implica responsabilidad social. Así que gracias, Pochunli, te agradezco. Gracias, Andrés, siempre por la consideración. Entablamos esto, creo que dentro de 12 horas o menos. Pero a mí me encanta siempre hablar con colegas, saber qué están haciendo y cómo podemos colaborar. Así que las puertas abiertas, ya sea a nivel institucional, personal, nosotros siempre estamos a las órdenes, Andrés. Igualmente, Pochunli. Así que un fuerte abrazo y será hasta una próxima. Espero tenerte también en una próxima ocasión con otro tema para compartir. Gracias, Andrés, y gracias a todos los que nos han aguantado todo este tiempo escuchando. Hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima, gracias. Gracias.